Este, ¿En qué nos quedamos en las clases? Hicimos problemas, acabamos con la clase 14. Sí, le envié el correo también en PPT. Ya les envié el 14, ¿no? Ujú. Ya. Entonces, ya vamos a ver dos problemas y, y con esto ya te quedan listos ustedes para mañana. La prueba va a ser a las 6 en punto, ¿correcto? Entonces espero que todos ustedes estén listos, ¿no? Para esa hora. Ojo, de antemano, la prueba, todos tienen que resolverme la prueba en la hoja que les doy. En la prueba que les doy, continuar. No es que van a hacer otras hojas, están jalando no sé de dónde. Voy a bajar a punto. El que no tiene su nombre, le bajo puntos, ¿correcto? Y el que no me hacen las hojas que yo les estoy dando. No es que va a jalar de otro lado y no tiene ni nombre, ni carátula, nada. O sea, no sé de dónde habría copiado eso o quién le habría enviado, no sé. ¿Correcto? Entonces todo eso y le voy a bajar puntos. Entonces, al principio no, apenas reciben la puerta, la prueba tiene que poner su nombre claramente y ahí empezar, poner solución y empezar a resolver los problemas. Claramente, ¿cuál va a resolver primero? ¿El uno, el 2, el 3? No sé, ustedes sabrán por dónde empiezan, pero dejen claro qué problema está resolviendo, porque a veces resuelven y ni siquiera dicen qué problema están resolviendo, el uno, el 2 o el 3, no se sabe. Yo tengo que ser adivino. Y yo no voy a adivinar nada, pues. Le bajo puntos simplemente, porque tiene que ser claro. Está resolviendo el uno, solución del problema uno, bien claro. O solución del problema 2. Entonces yo ya sé que es la solución del uno o del 2 o del 3, ¿no? ¿Correcto? Ok. Bueno, entonces vamos a ver otro problemita más. Si el 14 les envía, entonces vamos a ver acá un problemita. A ver. Ah, verdad, todavía no estoy compartiendo, pues no. Vamos a compartir. ¿Ya se ve? Sí. No sé quién ha hablado, pero Sí, sí se ve, profe. no sé quién ha hablado. No le he escuchado. Le he hablado tan bajo que... Bueno, ya. Sigamos, entonces. Ahí dice problema, ¿no? Al principio es similar a todos los que hemos hecho, con algunas variaciones. En este caso dice calcular el siguiente circuito, el voltaje y la corriente de polarización del transistor y luego en pequeña señal el valor de la ganancia de voltaje, ganancia de corriente, impedancia de entrada, impedancia de salida. Dice, considerando los valores beta igual a 200, HRE igual a 0 y HOE igual a 5 por 10 a la menos 6. Según modelo del transistor, bueno, eso como algo adicional, para curiosidad de algunos, nada más. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos el circuito y en el mismo circuito están los valores de las resistencias y de los condensadores. En este caso, estos condensadores no tienen ninguna relevancia sus valores porque solamente vamos a trabajar con abierto y cerrado, ¿no? O sea, en cortocircuito y abierto. Y acá los voltajes de la fuente, que es 9 voltios, ¿no?
y el beta que me dan que es igual a 200. ¿Correcto? Ahí no hay problema. Entonces, en la solución, rápidamente, vemos, abriendo los condensadores, me va a quedar R2, R1. Abriendo el condensador, se va a eliminar la resistencia de carga, o sea, no hay resistencia de carga, entonces al abrir esto, todo se queda al aire. Y RC se va a tierra, R2 y R1 en paralelo se van a quedar como hemos visto acá. RE1 y RE2 serán de esta manera porque no hay ningún condensador que lo desacople. Y ahora esto ya sabemos que su equivalente será un RB o RBB que a veces se le coloca en paralelo de R1 con R2. Y un BBB que va a estar en serie con RB que será el BC multiplicado por R1 entre R1 y R2. Y eso que estamos viendo, nada más y nada menos es el voltaje Thevenin, el BBB es el voltaje Thevenin, y el RBB o RB es la resistencia Thevenin, ¿no? Eso es lo que es ahí, y ahora lo vamos a ver. Entonces, eso, primero será el voltaje Thevenin, que será BCC por R1 entre R1 más R2, y ese será 1.69, y el R Thevenin, que será el RBB o el equivalente, que será el paralelo de R1 con R2. Y eso será 10.55. ¿No es cierto? Eso ya lo saben ustedes. Ahora, entonces nos resulta el siguiente circuito equivalente Thevenin con los valores calculados de B Thevenin y R Thevenin en la malla de entrada que vamos a tener. O sea, este es el circuito, ¿no? En ese caso, hallábamos que este era RBB y este era BBB. Pero acá tenemos B Thevenin 1 y R Thevenin, que es lo mismo. Entonces este será nuestro circuito para trabajar con los valores, para calcular, ¿no?, la polarización. Entonces, ¿cómo calculamos la IC? Ya ustedes saben, B Thevenin 1 será IB por R Thevenin más voltaje base emisor más IE por RE1 más RE2. De ahí sale la corriente IC. Y el voltaje colector emisor saldrá 9 voltios igual a IC por RC más voltaje colector emisor más IE por R1 más R2. Ya está. Y eso sería prácticamente para hallar los dos valores. Acá está. El TG Thevenin es IB por RB, R Thevenin más voltaje base emisor más IE por RE. Donde RE, ahí está, R es RE1 más RE2. Y eso es 1040 kilómetros, ¿no? Eso será RE. Ahí tenemos RE, que es la suma de los dos valores de RE1 más RE2. ¿Ok? Luego reemplazamos esos valores. El Thevenin será, aquí como lo vemos, el Thevenin es esto. Y como beta es igual a 200, entonces tendremos que IB será B Thevenin menos voltaje base emisor, R Thevenin más beta más 1 por RE. Entonces, reemplazando los valores, voltaje Thevenin 1.796 voltios menos voltaje base emisor, no me dicen de qué tipo de transistor se trata, entonces será de silicio, 0.7, entre R Thevenin, que ya hemos hallado 10.55 puntos, más beta es 200 más 1, 201 por RE, que es 1040, 1.040 o 1.04, ¿no? Entonces de acá IB operando sale 0.004536 miliamperios. ¿Eso qué quiere decir? Será IB será ¿cuánto? 4.536 microamperios. Pero yo quiero IC. Entonces IC será beta por IB, 200 por 4 puntos, 0.90. Entonces ahí saldrá, ¿no?, dice 0.9072 miliamperios. Ese será mi corriente IC. Y para calcular el voltaje colector emisor, hemos dicho que será BCC igual IC por RC más voltaje colector emisor más IE por RE. Y de acá RE, ya sabemos que R1 más RE2. Y ahí está su valor, 1.040. IC más I beta más IB, ahí está. Acá tenemos que B
voltaje colector emisor en 9 voltios menos IC por RC 0.9072 por RC, que es 3K. Y acá tenemos los valores. Y operando tendremos 5.33 voltios. Eso será el voltaje colector emisor. Y estos son lo hemos calculado porque nos ha pedido el problema. Ahí está. Para nuestro caso, en los problemas que nosotros generalmente vamos a ver, no me piden ni IC ni voltaje colector emisor, no me piden. Pero sí IC tengo que calcularlo porque con ese valor voy a calcular HIE. Si no calculo HIE, quiere decir que no he encontrado la solución del problema. ¿Correcto? Ok. Ahora, analizando en pequeña señal. En pequeña señal nuestro circuito, ¿no? Acá estamos colocando el RD, que será el RTvening, ¿no? Y ya cortocircuitando la fuente, por eso me queda en pequeña señal. HIE, eso es lo que vamos a calcular. HFE es 200. Y entonces acá tendremos como el condensador es cortocircuito, me queda RB a tierra. Acá tengo HIE por HRE, voltaje colector emisor HRE. Ahí está. Y acá HFE por IB y H1 entre HOE. Y RC 3K. ¿No? Eso estamos viendo porque nuestro circuito, ¿no? Perdón, nuestro circuito está de esta manera, ¿no? Aquí este es cortocircuito, ¿no? Entonces ya solamente me queda B sub 0. Y RC se va a tierra. R1 y R2 en paralelo es el RB que estamos diciendo y ese será a tierra. Este es cortocircuito, entonces R3 en serie con esta fuente. Y acá, como no hay ningún condensador, este RE1 con RE2 se suman y sale un RE, que es 1.040 kilómetros. Correcto, eso es lo que tenemos ahí. Entonces, ahora, teniendo todo esto acá, ya este es mi circuito. Entonces, observen lo que tenemos que hacer con esto. Primero, vamos a ver qué hacemos con HRE y H1 entre HOE. Observen. Con condición del problema, HRE igual a 0. Si HOE es igual a 0, acá digamos esto es 0, entonces esto es cortocircuito. ¿Correcto? Es cortocircuito. Entonces solamente aquí va a haber HI. Ahora, ¿qué más? Si HOE es igual a 5 por 10 a la menos 6 mos, entonces ¿eso qué significa? Que tener en cuenta que 1 entre HOE es 1 entre 5 por 10 a la menos 6. O sea, 1 entre 0.000005. Entonces esto aproximadamente es 1 entre 0. Entonces eso se puede decir que es infinito. Entonces por ello, HOE a la menos 1, que todo esto de acá, tiende a infinito. Entonces, ¿qué sucede cuando una resistencia se puede decir que es infinito? Si esta 1 entre HOE es infinito, entonces simplemente desaparece esto porque se considera como un circuito abierto. Entonces, de esa manera desaparece 1 entre HOE. No hay nada. Se desaparece. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo me quedaría mi circuito? Mi circuito quedaría solamente como está acá en la parte inferior, ¿no? Esto se elimina, me queda HIE y acá HFE por IB. Esto se elimina y me queda de esta manera. ¿Correcto? Entonces, este es mi circuito que me está quedando hasta el momento así. Pero recordarán ustedes que esta parte de acá, este RE, hay que tener en cuenta que esto se puede hacer otra consideración. Y esto será HFE por IB a tierra. Y aquí tendré un HIE más una resistencia RE multiplicado por 1 más HFE. Y eso es lo que quedará así, ¿no? Esto se considera así 1 más HFE por RE, ¿no? Porque ahí por IB
justamente me da la tensión en este punto. Entonces, por eso que se representa de esta manera. Entonces, y ahora sí, acá tengo mis dos circuitos, como ustedes lo pueden ver, sobre los cuales voy a calcular mi ganancia de voltaje, mi ganancia de corriente, mi impedancia de entrada y mi impedancia de salida. Entonces recuerden que para calcular la impedancia de entrada, las fuentes de corriente se abren y la fuente de tensión se cortocircuita. Y para hallar mi impedancia de salida, igual mi fuente de corriente se abre y si hubiera una fuente de tensión, se cortocircuita. Y lo que queda será justamente mi impedancia de salida. ¿Correcto? Sigamos. Entonces, finalmente nos queda el siguiente circuito equivalente en AC. De la figura hallamos la ganancia de corriente. A sub I será menos IC entre I sub I. No, perdón, menos IC. ¿Qué corriente está pasando por RC? Menos IC, porque IC es esta de acá, menos IC es la que viene de acá. Entonces, menos IC será la corriente de salida entre la corriente de entrada, que es I sub I. Entonces, la ganancia de corriente será menos IC entre I sub I. Y eso es lo que vamos allá. Entonces aquí, por divisor de corriente, ¿qué vamos a tener? Entonces, ¿dónde está? Hacemos el divisor de corriente, aquí. I sub B, I sub I. ¿A qué va a ser igual I sub B? I sub B será igual a I sub I por RB entre RB más HIE más 1 más HFE por R. Eso será IB. Correcto, entonces ese es mi divisor de corriente. Aquí está, eso es lo que hemos visto. I sub I por RB entre RB más HIE más HFE más 1 por R. Luego, I sub I, ¿a qué va a ser igual? A I sub B por RB más HE más HF más 1 por R entre RB. Estoy despejando el I sub I de acá. Este I sub B multiplica todo esto y esto RB pasa a dividir. Entonces, ¿pero qué sabemos? Que IC es HFE por IB, ¿no? ¿Y cómo sabemos qué es eso? Miremos acá el circuito otra vez, ¿no? Acá. IC, ¿a qué es igual? HFE por IB, pues ahí no está. IC es lo mismo que HFE por IB. Entonces, por eso que decimos IC es igual a HFE por IB. Entonces aquí, la ganancia de corriente, que es menos IC entre I sub I. Acá está IC y acá está I sub I. Entonces, como acá es menos, entonces acá pondré menos HFE por IB entre I sub I. Ahí está. IB por todo esto entre RB. Eso es lo que voy a hacer. Ahí está. ¿No? Menos HFE por IB entre IB por RB más HIE más HFE más 1 por RB. Todo entre RB. Ahora de aquí, ¿qué sucede? Me quedará menos HFE por RB, que RB se fue arriba. IB se eliminan. Este IB con este IB se elimina. Lo que me queda acá, RB más HIE más HF más 1 por RB. Entonces, la ganancia de corriente será justamente eso. Ahora reemplazo los valores. HFE a qué es igual a 200. RB a qué es igual 10.551. RB 10.551. HIE 5.4580. Más HFE 200 más 1 por RE 1.040. Ahí operando me sale menos 9.35. Entonces la ganancia de corriente será menos 9.37. ¿Correcto? Eso será la ganancia de corriente. Entonces ya ahí he calculado la ganancia de corriente. ¿Correcto? De la figura llamo la ganancia de voltaje. La ganancia de voltaje es V sub 0 entre V sub I.
Pero B sub 0 es menos IC por RC. Pero B sub 0 también es menos HF por IB por RC. ¿Y de dónde sale esto? Otra vez vemos el circuito. A ver, perdón, un rayito. Acá está, mire el circuito. ¿A qué va a ser B sub 0? Será menos IC por RC. Pero aquí observemos, ¿no? Ahí está, menos IC por RC. Pero B sub 0 también es HF por IB por RC. A ver, un ratito, vemos acá. Ahí está. Que esto es así. Aquí. Aquí IC es igual a HF por IB. Entonces, menos HF por IB por RC también es B sub 0. Entonces, de ahí, ¿qué vamos a tener? B sub I será igual a IB por HIE más HF más 1 por R. Eso será B sub I. Correcto. Y no miremos el circuito. Aquí es igual I sub I, perdón, B sub I será IB por HIE más 1 más HF por R. Eso es B sub I. Correcto, y eso es lo que tenemos acá. Luego, como la ganancia de voltaje es B sub 0 entre B sub I, dividido pues B sub 0 será menos HF por IB por RC entre B sub I. Es esto de acá, ¿no? HI más HF más 1 por RE. Este IB es el IB de acá, ¿no? Ahora IB se elimina, arriba y abajo, y que me queda menos HF por RC entre HIE más HF más 1 por R. Reemplazando los valores, menos HF 200, RC vale 3, HIE 5.45 más HF 200 más 1 por RE, que es 1.040 o 0.4. Operando me saldrá menos 2.79. Entonces la ganancia de voltaje será menos 2.79. Correcto. Entonces creo que hasta ahí no hay ningún problema en hallar la ganancia de corriente y la ganancia de tensión. Y ahora hallamos la impedancia de entrada y decimos, ¿a qué va a ser la impedancia de entrada? Es lo que se ve desde B sub I, ¿no? ¿Qué es lo que se ve? Entonces al observar ustedes se darán cuenta que es lo que vemos. RB en paralelo con HIE más 1 más HF por RE. Entonces el paralelo de esto Z sub I será RB por HIE más HF más 1 por RE entre RB más HIE más HF más 1 por RE. Pero todos estos valores son conocidos, entonces reemplazo todos estos valores. Ahí está, ¿no? HIE es 5.4580, HF es 200, RB es 10.551 y RE es 1.04. Reemplazo, opero de alguna manera, arriba, abajo, y al final, al operar, me va a quedar que Z sub I es 10.056K. ¿Correcto? Entonces, de esa manera, encuentro la impedancia de entrada. ¿Y cómo calculo la impedancia de salida? Observo, ¿cuál será la impedancia de salida? Fuente de corriente se abre. Entonces, ¿qué me queda? Z sub 0. Solamente RC, que es 3K. Entonces, 3 será la impedancia de salida. 3K impedancia de salida. ¿Correcto? Entonces, con esto hemos encontrado, ¿no? Hemos encontrado todos los valores que me ha pedido el problema, ¿no? La ganancia de voltaje, ganancia de corriente, impedancia de entrada, impedancia de salida. Correcto. Y el voltaje de polarización, IC, y voltaje de colector emisor. ¿Ok? Entonces, con eso concluimos esta parte de los problemas. ¿Ok?
No sé si hay alguna pregunta para hacer otro problema. Profesor, una consulta, por favor. Sí, te escucho. Sí, hay una parte donde separa el emisor con la resistencia que es en el emisor en dos partes, de verdad. Y bueno, me gustaría saber si es que Habla se puede hacer bien, lo no se mismo. te escucha nada. ¿Ahora se me escucha? No se te escucha, que tu parlante o tu micro está muy lejos. Ah, Acércate más. Ahora, profesor. Ahora sí. Ya. Bueno, hay una parte donde separa el emisor y lo une tanto como en la base y en el colector. Mi pregunta sería si es que se puede hacer lo mismo, si es que también está esa fuente que está en la base, que es HR por VSE. Empezaste a hablar fuerte y al final no se te escuchaba ya. ¿Por qué? Ah, Ya, a ver, vamos a ver. Primero, miremos el circuito donde me estás queriendo hablar, lo que no sé qué quiere decir. A ver. Ya, acá tengo el circuito. Ya, ¿qué me quiere decir de ahí? A ver, sí, profesor. ¿Ahora se escucha bien? no te escucho nada. Acércate al micro, no te escucho nada. Sí. ¿Ya Ana Paula, ¿me profesor? escuchas? ¿Ya se escucha? Mira, a ti se te escucha claro y a tu compañero no se le escucha, por eso debe tener algo con el micro, porque mi computadora te estoy escuchando a ti tranquilamente y a él no le escucho. O tú le escuchas, Ana Paula, a tu compañero. Por eso dile, yo le estoy diciendo y parece que él cree que yo le estoy molestando o que yo estoy fastidiando. Por eso, habla, primero empiezas a hablar fuerte y creo que te acercas al micro y te escucho, pero después pasa el tiempo y ya no te escucho, o hablas más despacito, parece, no sé. A ver, empieza otra vez. ¿Se escucha, profesor? Ahora estoy hablando fuerte. Sí, te escucho un poco. Estoy alzando un poco más la voz y no sé si será mi micrófono. Sí. Estoy hablando fuerte, pero no sé si será mi voz o estoy usando el micro. Así habla, así se te escucha. ¿Te das cuenta? O sea, empiezas a hablar fuerte, pero parece que se te acaba el aire y después ya estás hablando despacito. Entonces te escucho lo primero que hablas, pero al final ya no te entiendo, pues. Por eso trata de hablar fuerte constantemente. A ver, ya, sigamos el asunto. A ver, ¿cuál es tu duda? Para entenderte nomás Ya, tu pregunta. sí, mi pregunta era si es que consideramos esa fuente HRVC, también se puede hacer lo mismo si se considera separar la resistencia del emisor, como hizo después. No, pues, eso es otra cosa ya. Es otra cosa. ¿Sí? Si hubiera HRE, voltaje colector emisor, si hubiera eso, no vas a hacer lo que está haciendo abajo, pero o sea, no vas a hacer esto es una cosa y haces, mira, de esto sale esto, pero no vas a decir que de esto de acá arriba va a salir lo de abajo, lo de acá, ¿no? De ninguna manera. Son dos cosas diferentes. Esto de acá sale única y exclusivamente cuando HRE es cero. Por eso es un cortocircuito. Pero si HRE no es cero, entonces este no es cortocircuito. Entonces no puedes hacer lo que está mostrándose abajo, ¿no? Y lo mismo, tampoco puedes hacer porque acá tienes un HOE y si esto no se elimina, pues no puedes hacer lo que estás haciendo aquí, ¿no? No puedes hacer esto de frente así, desaparecerlo como, ¿no? ¿Ok? De eso tienes que tener Sí, en profesor. ¿ya? Ok. Entonces vamos a hacer ahora otro problema. A ver, sin despreciar. ¿Quién está hablando? Sí, Ana Paula, te escucho.
Por eso, ahorita vamos a hacer un problema sin despreciar. Aquí hemos visto que 1 entre HOE, hemos dicho HOE 5 por 10 a la menos 6, creo, ¿no? Y ahí más o menos hemos argumentado de que eso es aproximadamente a 0, entonces 1 entre 0 a infinito, o sea, lo eliminamos. ¿Correcto? Pero ahora vamos a hacer cuando no te doy ningún valor de HOE. Por tanto, tienes que trabajar con HOE. Y no te doy ningún valor de HRE para que tú trabajes con HRE. ¿Correcto? Entonces, ese problema lo vamos a hacer ahorita. ¿Ok? Entonces, atentos. Por eso habíamos visto primero este problema. Ahora vamos a ver, porque creo que Ana Paula me dijo que se le preparara un problema sin despreciar eso. Entonces vamos a ver eso. ¿Ya? ¿Ok? Ahí está. Entonces vamos a ver eso. Ahí está. Ya acabamos este problema. Y vamos a ver ese otro problema. ¿Correcto? El que hemos estado diciendo. Entonces, a veces un mismo problema, el mismo problema que a veces uno le dice despreciando HRE y HOE, va a ser completamente distinto si le digo sin despreciar HRE y HOE. Entonces lo vamos a ver acá. Correcto. Entonces ahí es el problema. Es el mismo problema que hemos hecho en una de los problemas resueltos. Y dice allá la ganancia de voltaje, que es V sub 0 entre V sub I, y la ganancia corriente, que es IR7, o sea, la corriente que pasa por R7 entre I sub I, la impedancia de entrada, Z sub I, la impedancia de salida, Z sub 0. En baja frecuencia y pequeña señal de la figura mostrada, sin despreciar HRE y HOE. Entonces no le estoy dando ningún valor, entonces ustedes no pueden decir, se aproxima a despreciarse, no. Ahí está HRE, que no sabes cuánto vale, y ahí está HOE, que tampoco sabes cuánto vale, y por tanto no lo puedes despreciar. Entonces, al final tienes que darme con la respuesta de HRE y HOE. Y dice que la ganancia HFE, que es igual a beta, es igual a 100. Además, se sabe también que RS es igual a R2 más R3 igual a R5 e igual a 2R. Y R4 es igual a R7 e igual a 4R. Dice la resistencia está en kilómetros, por si acaso, para aclarar. Y la corriente V sub 1 es igual a 20 voltios. Es un problema anterior que no hemos resuelto. Entonces, ¿por qué lo uso el mismo problema? Para que ustedes se den cuenta cómo puede cambiar el mismo problema en una parte. Entonces, empecemos acá. Acá los valores de R2, R3 y R5 tienen un valor de 2R. Esto es para ayudar a simplificar la operación y no sea muy tediosa, ¿no? Porque es obvio que ustedes saben multiplicar, dividir, sumar y restar. De eso no se trata, sino se trata de cómo se resuelve el problema con estos casos, ¿no? O sea, en sí, no se trata de cómo complicarle la multiplicación, la división, la resta, la suma, no se trata de eso, ¿no? Sino se trata de cómo se resuelve estos casos de problemas, ¿no? Entonces acá, teniendo este problema, primero, ¿qué tenemos que hacer? Abrir los condensadores, abrir. ¿Para qué? Para encontrar la IC. ¿La IC para qué? Para calcular el HIE. Porque si yo no calculo el HIE, no he resuelto el problema. Si tú me das en función de HIE y no hay el valor de HIE, no ha resuelto el problema. Entonces, por eso hallamos IC. Entonces, lógicamente vemos que el problema va a ser de esta naturaleza y su equivalente va a salir acá. RB va a ser R2 en paralelo con R3, o sea, R2 por R3 entre R2 más R3. Y BBB, ¿a qué va a ser igual? A B sub 1 por R3 entre R2 más R3. Y este será nuestro circuito equivalente.
Entonces aquí para hallar IC ya sabemos, me voy acá, digo BBB igual IB por RB, más voltaje base emisor, más IE por R5, y de ahí hallo el IC. Y voltaje colector emisor, ¿para qué voy a hallar si no me están pidiendo? Y no lo voy a necesitar. Y no tengo tiempo, ¿no? Entonces solo hallo el IC de la manera que les dije, y eso está acá, ¿no? RB va a salir R, que es el producto de los dos, ¿no? R2 por R3 entre R2 más R3. Como vale ambos 2R, entonces 2R por 2R entre 2R más 2R, entonces me da R. Y el BBB, que será B1 por R3 entre R2 más R3. Miren, acá está BBB igual B1 por R3 entre R2 más R3. Mire, R3 está en el numerador, ¿correcto? R3 está en el numerador. ¿Y qué pasa si yo acá le pongo R3 y R2 y les doy el mismo problema? Ya no va a ser lo mismo. ¿Correcto? Si yo le pongo el R3 arriba y el R2 abajo, ya no va a salir lo mismo. Va a salir otro valor. En este caso saldrá lo mismo. ¿Por qué? Porque R2 es igual a R3. ¿Sí? Ahí hemos visto, ¿no? Ahí R2 es igual a R3. Entonces así lo cambie, va a ser lo mismo. Pero si yo acá pongo, en vez de R3, le pongo R4 y acá lo paso a R3 acá, ahí se complica. Ya es otro problema, ¿no? Y entonces ustedes tienen que resolver leyendo el problema. Hay otros que solamente dicen, allá la ganancia, este es el mismo problema. Y se empiezan a copiar el otro problema. Y después, ¿saben qué? ¿Qué les puedo decir? Pues, si por ejemplo yo he puesto aquí R4 en vez de R3, y acá en R4 le pongo R3. Entonces, ¿qué puedo decir si han resuelto, si han copiado este problema de acá con estos datos y para nada han considerado el R4 que puse acá y el R3 que le puse acá? Eso quiere decir que no han resuelto el problema, pues. ¿Se dan cuenta? Por eso tienen que leer bien, ¿eh? Lean bien el problema para que no tengan problemas. ¿Ok? Sigamos entonces. Acá ya tengo esto. Entonces de acá BBB, que sería B1 por R3, y esto igual, ¿no? B1 por 2R entre 2R más 2R, entonces sale B1 medios, o sea, 10. Entonces BBB es 10 y RB es R. Entonces ya tengo esos valores conocidos. Ahora, sabemos que estos son datos de IC, de la corriente de colector y corriente emisor. Y del circuito de la figura hallamos IC, que hemos dicho, BBB por IB por RB, más voltaje base emisor, más IE por R5. Y de ahí hacemos estos cálculos que ya ustedes lo saben. Y al final reemplazamos acá. Beta vale 100, BBB vale 10, voltaje base emisor 0,7, porque no se les ha dicho qué tipo de transistores. RB vale R, beta vale 100, R5 vale 2R. Entonces, resolviendo 930 entre 213R, y por tanto IC será 4.581 entre R. Correcto, entonces eso será el valor de IC. Yo ya calculé IC, que me va a servirme para calcular HI. Y justo acá calculo HI, entonces calculamos el valor de HI. Sabemos que HI es beta por BT entre I y Q. Y esto será beta vale 100, BT 25 milivoltios, ahí está, porque es a la menos 3, y C por 1 más beta entre beta. Y C es 4.581 entre R. Beta es 100, 1 más 100 entre 100. Entonces, operando esto, aquí voy a tener R 25 por 10 a la 1, 101 por 458. Entonces HI será 0.540 R. Ese será el valor de HI. Pero ya tengo el valor de HI, entonces ya puedo seguir trabajando mi circuito. Entonces ahora acá decimos, hallamos la ganancia de voltaje del circuito, pero para ello se considera los condensadores en cortocircuito. Entonces, al cortocircuitar los condensadores me queda RB a tierra, porque la fuente BBB va a tierra. Y acá me queda base colector emisor, el R4, como B1 se va a tierra, entonces R4 se va a tierra. Y acá me queda al final, como hay un cortocircuito del condensador, entonces R7 me queda de esta manera.
Entonces, este es el circuito que me queda. Entonces, ahora solamente acá falta reemplazar los parámetros híbridos del transistor. Aquí lo he puesto de nuevo para que ustedes puedan darse cuenta bien. Cortocircuito de condensador, me queda B sub I, RS con B sub S. Este es el cortocircuito que estoy haciendo. Estoy mandando el emisor a tierra, desaparece R5. Y aquí, si cortocircuito este condensador, me queda R7 a tierra, y acá B1 cortocircuito, R4 a tierra. Y RBB es el R2 con R3 en paralelo que me queda. Entonces, este es el circuito que hemos dicho. Ahora, colocando los parámetros híbridos, ahí está. HIE, HRE, voltaje colector emisor, HFE por IB, HOE a la menos 1, ahí está R4 y R7. Este será el circuito que me está quedando. ¿Correcto? Entonces, al principio HRE se desaparecía y HOE también desaparecía. Ahora no van a desaparecer. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Como el emisor está a tierra, entonces acá ¿qué voy a tener? El emisor a tierra. Acá también el emisor a tierra. Y aquí también el emisor a tierra. Entonces voy a tener este circuito ahora, ¿no? Acá tendré HIE, HRE por voltaje colector emisor, es una fuente. Acá mi fuente de corriente, HF por IB. Y acá voy a tener HOE a la menos 1 a tierra, R4 y R7. Acá este es mi circuito ahora. Entonces en este tengo que hallar mi ganancia de voltaje, mi ganancia de corriente y mi impedancia de entrada y mi impedancia de salida. Recuerden, si a mí me dicen impedancia de salida, no voy a considerar R7. ¿Por qué? Porque R7 es carga. Correcto. Entonces, por eso vamos acá a ver nuestro circuito para que lo vean mejor, quizás. A ver, vamos a ver. Para recalcar esto. R7 es carga, está por fuera del condensador, entonces este no entra en mí. Cuando me dicen impedancia de salida, correcto, R7 no entra cuando me dicen impedancia de salida. Pero si quizás en el circuito no me dicen nada y me dicen hallar Z sub 0 y el Z sub 0 está acá, desde acá considerando, no le están diciendo impedancia de salida, te están diciendo Z sub 0 y te están señalando que desde la parte de afuera. Pero si no te dicen nada, solamente te dicen hallar Z sub 0, entonces eso es impedancia de salida. Y Z sub I será la impedancia de entrada. Y es lo que el condensador desacopla, o sea, lo que vas a ver de aquí para allá. Ahí es la impedancia de entrada, o sea, de aquí para allá. Esa es la impedancia de entrada. Correcto. Entonces, de acá para allá, y este desacoplo, esto de acá, esto no entra en la impedancia de entrada. Y esto de acá no entra en la impedancia de salida. ¿Correcto? Aclaramos. ¿Ok? Entonces, sigamos. Entonces, ya tenemos esto. Ahora, hallamos la ganancia de voltaje. La ganancia de voltaje es B sub 0 entre B sub I. Y B sub 0 es IL por R7. Pero R7 es 4R, porque hemos dicho 4R y R7 son iguales e iguales a 4R. Entonces, R7 4R por IL, eso será B sub 0. Y si de acá despejo IL, será B sub 0 entre 4R, ¿no? Pero, ¿cómo de dónde saco que es IL por R7? Acá está, incluso lo he puesto en el circuito. Acá B sub 0 será igual a IL por R7. Acá lo he puesto en el circuito para que se pueda apreciar. Pero también el circuito B sub 0 es igual a menos IL. Menos IL es la corriente que va a venir en esta dirección. ¿Sí? Menos IL. Y menos HF por IB es la corriente que va a venir en esta dirección. Menos HF por IB. Entonces esas dos corrientes vienen, una en esta dirección y la otra en esta dirección, y las dos van a entrar por acá. Entonces, esa suma de estas dos corrientes por el HOE a la menos 1 en paralelo con R4 será B sub 0. Entonces, ¿cuál es lo que se ha hecho la diferencia? Que HOE
estaba en paralelo, ¿no? HOE en paralelo con R4. Entonces, estos dos los calculo y solamente pongo una resistencia, que es HOE a la menos 1 con R4 en paralelo. Entonces, aparentemente IC desaparece. ¿Pero qué me va a quedar? Me va a quedar justamente esto, así. Y cuando hay el B sub 0 será menos IL menos HF por IB por el paralelo, que será R4 por HOE a la menos 1 entre R4 más HOE a la menos 1. Eso será B sub 0 de este circuito. Correcto. Entonces, esto es lo que tengo. Entonces, al tener eso ahora, ¿qué voy a hacer? Aquí tengo esto, pero IL es B sub 0 entre 4R. Entonces, ¿qué hago? Este IL lo reemplazo por B sub 0 entre 4R. Ahí está. Entonces acá será B sub 0 menos IL por R4 entre HOE a la menos 1 menos HFE y B por R4 por HOE entre 4R4 y A más HOE a la menos 1. Entonces esto reemplazo. Entonces acá tendré menos B sub 0 entre 4R por R4 más HOE a la menos 1 entre R4 más HOE a la menos 1. Menos, acá está, HFE por IB por R4 más HOE a la menos 1 entre R4 más HOE a la menos 1. Ahora, reemplazando los valores de las resistencias. R4 acá es igual a 4R, entonces 4R, perdón. 4R, acá 4R, eso es lo que pongo acá, ¿no? 4R, y acá se elimina este 4R con este 4R. Y paso para el otro lado, entonces me quedará B sub 0 más B sub 0 por HOE a la menos 1 entre 4R más HOE a la menos 1 igual a menos HFE por IB, 4R más 4R por HOE a la menos 1 entre 4R más HOE a la menos 1. Correcto. Entonces, ahora aquí factorizo B sub 0. Al factorizar B sub 0, ¿qué me va a quedar? 1 más HOE a la menos 1 entre 4R más HOE a la menos 1. Y esto será igual a menos HFE por IB, 4R por HOE a la menos 1, 4R más HOE a la menos 1. Entonces, ahora si tengo esto de esta manera, lo que hago es este B sub 0 entre IB. ¿A qué será B sub 0 entre IB? Será menos HFE por 4R más HOE a la menos 1 entre 4R más HOE a la menos 1, que está acá en el numerador, dividido entre esto de acá, 1 más HOE a la menos 1 entre 4R más HOE a la menos 1. Entonces, operando esto, ¿qué es lo que voy a tener? Menos HFE por 4R más HOE a la menos 1. Entonces, este 4R más HOE a la menos 1, con este 4R más HOE a la menos 1 se eliminan. Pero acá en el denominador, ¿qué me va a quedar? 1 por 4R más HOE a la menos 1 más HOE a la menos 1. Eso es acá. Entonces, de aquí, ¿qué voy a tener? Reemplazando HFE vale 100. Entonces será 100 por 4R más HOE a la menos 1 entre 4R, HOE a la menos 1 más HOE a la menos 1, 2 HOE a la menos 1. Entonces de aquí, ¿qué voy a tener? Simplificando 2, acá 2, de este 4 y acá 2 y acá 2. Entonces, ¿qué me va a quedar? 2 por 100, 200R HOE a la menos 1 y acá será 2R más HOE a la menos 1. Ahí está. Entonces, de aquí, ¿a qué será igual IB? IB será igual a B sub 0 por 2R más HOE a la menos 1, ahí está, entre 200R por HOE a la menos 1, negativo, ¿no? Esto será IB, ¿correcto? Entonces, de aquí ya tengo IB, que es este valor, entonces digo lo siguiente. Pero del circuito, ¿a qué es igual B sub I? B sub I es HIE por IB, ¿no? HIE por IB, más HRE por voltaje colector emisor, ¿sí? Ahí está. Eso es lo que tengo acá. Ese es el voltaje B sub I. Entonces de ahí yo diré, esto es B sub I, IB por HIE más HRE
Pero el voltaje colector-emisor, es el V sub 0. Colector-emisor es el V sub 0. Entonces, en vez de poner voltaje colector-emisor, pongo V sub 0. Y ahora, como se sabe, IB es igual a menos V sub 0 por 2R más HOE, esto de acá, voy a reemplazarlo acá. Entonces, al reemplazar, ¿qué voy a tener? V sub I por HIE menos V sub 0 por 2R más HOE a la menos 1 entre 200R por HOE a la menos 1 más HRE por V sub 0. Y eso es lo que estoy colocando acá. Esta es la ecuación. Reemplazo y su V es menos esto de acá por HIE más HRE por V sub 0. Entonces ahora de aquí, a ver. Un momentito, por favor. Ya, entonces acá estamos viendo factorizo V sub 0. ¿Y qué me va a quedar? HRE, ahí está, menos, aquí si factorizo V sub 0 me va a quedar 2R más HOE a la menos 1 entre 200R, HOE a la menos 1, ahí está, eso de acá. Entonces ahora yo digo, V sub 0 entre V sub I, ¿a qué va a ser igual? A 1 entre HRE menos 2R más HOE a la menos 1 entre 200R, HOE a la menos 1 por HIE. Entonces de acá, este 200R por HOE sube arriba. ¿Y qué me queda acá? HRE por 200R, HOE a la menos 1 menos HIE por 2R más HOE a la menos 1. Ahí está. Pero HIE es 0.540R, entonces reemplazo, ¿no? Reemplazando los valores, ¿qué voy a tener? Acá 200R, HOE a la menos 1, HRE 200R, HOE a la menos 0.540R, que era HIE, por 2R más HOE a la menos 1. Entonces de aquí, ¿qué es lo que voy a tener? Acá ordeno 200R, perdón, 200. R se elimina de acá. Este R se elimina con este R, con este R. Entonces, ¿qué me queda ahí arriba? 200 nada más por HOE a la menos 1. Y acá me queda 200 HRE por HOE a la menos 1 menos 0.540. El R ya se eliminó, 2R más HOE a la menos 1. Entonces, al operar esto, me va a quedar 200 HOE a la menos 1 y factorizo HOE a la menos 1. Al factorizar, operando esto y factorizando HOE a la menos 1, me queda HOE a la menos 1, ¿qué me queda acá? 200 HRE menos. Si de aquí, que está multiplicando por HOE a la menos 1, factorizo HOE a la menos 1, me queda 0.540. Menos, tengo 0.540 por 2R. ¿Correcto? Eso sería 1.08 por R. Entre, como está acá de algo que no hay, HOE a la menos 1, tendré que poner acá abajo HOE a la menos 1. Pero ese HOE a la menos 1 que está en el denominador sube como HOE arriba al numerador positivo. Entonces acá HOE a la menos 1 con HOE se elimina. ¿Y qué me queda? La ganancia de voltaje. 200 entre 200 HRE
menos 0.540 y menos 1.08 R HOE. Y esta sería la ganancia de voltaje en función de HRE y en función de HOE. ¿Correcto? Ok, entonces así hemos encontrado la ganancia de voltaje. Quizás lo he hecho muy explícito porque he querido que ustedes vean todos los pormenores. Ya ustedes, ya con su sapiencia, quizás más rápido lo pueden hacer. No sé, pero viendo, demostrar que sí lo están resolviendo. ¿Ok? Ahí tenemos entonces la ganancia de voltaje. Sigamos. Ahora hallamos la impedancia de salida y la impedancia de entrada. ¿Correcto? Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? Observe. Si yo tengo la impedancia de entrada, hemos dicho que la impedancia de entrada, esto es lo que voy a ver del condensador que se ha cortocircuitado. Entonces acá estoy observando que tengo que tener mi fuente de tensión en cortocircuito y mi fuente de corriente en circuito abierto. Entonces sí, cortocircuito mi fuente de tensión, ¿qué voy a tener? RBB en paralelo con HI. Entonces, la impedancia de entrada, bueno, acá hemos hecho primero la impedancia de salida. Vamos a ver la impedancia de salida. Entonces, aquí viendo la impedancia de salida. R7 no entra porque es después del condensador. Entonces, ¿qué me va a quedar? La fuente de corriente se abre. Entonces, al abrir la fuente de corriente, ¿qué es lo que me queda únicamente? En Z sub 0 me queda esta resistencia nada más, que es el paralelo de R4 con H de la menos 1. Entonces Z sub 0 será R4 por H de la menos 1 entre R4 más H de la menos 1. Pero R4 es 4R, ¿no? Entonces será la impedancia de salida, será 4R por H de la menos 1 entre 4R más H de la menos 1. Y eso será mi impedancia de salida. ¿Correcto? Entonces ahora vemos la impedancia de entrada, Z sub I. Decíamos, ¿no? Z sub I será pues el paralelo de RBB por HI. Entonces será RBB por HI entre RBB más HI. Y RBB es ¿cuánto? R. HI 0.540R entre R más 0.540R. ¿Y esto qué va a ser igual? ¿No? Se eliminan los R, un R, y me queda 0.540R entre 1.540. Operando, ¿qué me va a quedar? Que la impedancia de entrada será 0.351R. ¿Correcto? 0.351R. ¿No? Entonces ahí, de esa manera, determino mi impedancia de salida y mi impedancia de entrada. ¿Correcto? Entonces estoy observando que HOE a la menos 1 está apareciendo en la impedancia de salida porque no estoy despreciando el HOE. ¿Correcto? Ahora, yo puedo dar respuesta como HOE a la menos 1 o también como HOE, o sea, poniendo ahí 4R entre HOE y ahí 4R por HOE más 1. Entonces, solamente doy como HOE, ¿no? Solo cambio la representación, ¿no? Y opero como si fuera cualquier otra operación, ¿no? Entonces puedo dar como respuesta con HOE a la menos 1 o como HOE nomás también. Pero no se trata de mezclar, ¿no? Cuando doy el numerador con HOE a la menos 1 y doy el denominador con HOE, no se ve bien. O das con HOE o das con HOE a la menos 1. Cualquiera de los dos casos. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? A ver, vamos a ver. A ver, ¿qué me dice Kevin Michael? ¿Está? Sí, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas ¿Está noches. claro más o menos lo que les he explicado? Sí, está claro, profe. Ok, entonces, de lo que se trata es algo casi más que nada operativo y ver de qué manera
se simplifica, ¿no? Considerando los valores que no se están eliminando, ¿no? ¿Ok? A ver, Johnny, ¿qué te ha parecido? Sí, ¿Alguna profesor. duda de algo o hasta ahí está claro? No, se entendió. La solución está muy completa, ¿no? Paso a paso está. Ya, ok, gracias, muy bien, gracias. Entonces, de eso es lo que se trata, ¿no? De dar lo más explicado posible para que no haya ninguna duda, ya al menos aclarando en la operación, cosa que si uno le da con letras o con números, de igual manera ya ustedes lo pueden resolver, ¿no? Por eso he tratado de colocar con letras para que vean todo el desarrollo, ¿no? En cambio, si cuando es con números nomás, se presenta la fórmula, se reemplaza los valores y ya se tiene la respuesta, ¿no? Y ahora tampoco les voy a decir hoy, no, pues muéstrame cómo sumaste, cómo restaste, cómo multiplicaste, basta las pautas de la operación, ¿no? Pero en cambio lo elemental ya está hecho. De eso es lo que se trata. ¿Ok? Muy bien. A ver, el último, José Luis, ¿cómo está? ¿Está claro o no? Sí, profesor, sí se entendió completo. Ya. Digo que estaba Entonces, verificando alguna parte del cálculo, pero sí, todo el procedimiento está bien. ya, ok. Entonces yo te pregunto, a ver, Miguel, ¿estabas listo para dar hoy día ya la prueba? ¿O no, todavía es para mañana? Todavía, profesor, para mañana. Ya, para mañana. Ok, porque acá hay varios que ya están listos ya. Hoy día yo hubiera tomado la prueba, me están diciendo. Bueno, ya, muy bien, entonces. Sigamos a ver, vamos a seguir haciendo el otro cálculo. ¿Ok? Ya, sigamos. Ok, entonces ya hemos calculado la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Entonces ahora vamos a ver para allá la ganancia de corriente. ¿Correcto? La ganancia de corriente, o sea, IL entre I sub I. Entonces, aquí se puede apreciar el problema, miren. Si ustedes no hacían el paralelo de esto y se quedaban tratando de hallar la relación en este circuito, a ver, vamos a ver, acá creo que está. Aquí. Si aquí tengo R7, R4, HOE, HF por IB, y C está acá. Ojo, el de acá, el que va por acá no es IC, IC está acá. Entonces, si yo quiero relacionar mi B sub 0 con R4, con HOE, con R7, me voy a complicar. Entonces, la única salida adecuada que se hace es operar estos dos y prácticamente eliminar IC, porque lo que necesito es el HF por IB y el IL. Entonces, al juntar estos dos, estoy evitándome el problema del IC. Correcto, y eso es lo que ha pasado. Porque si no se hace eso, oye, te vas a meter en un lío que no vas a poder encontrar fácilmente la solución, ¿no? Entonces, por ello, que al hacer el paralelo, se soluciona todos los casos en cierta medida, ¿no? Por eso es que ya, teniendo en cuenta eso, quedamos así. Entonces ya IC ya desaparece y solamente queda IL y HF por IB. Entonces ahora acá decimos, acá es igual a ganancia corriente a IL entre I sub I. Ahí está, IL entre I sub I. Ahora sabemos que B sub 0 es IL por R7, pero B sub 0 también es igual a lo que ya habíamos dicho, ¿no? Menos HF por IB menos IL por el paralelo, que es R4 por HO a la menos 1, entre R4 más HO a la menos 1. Esto es lo que ya habíamos escrito anteriormente. Y lo estamos volviendo a repetir por lo que nos conviene.
Igualamos B sub 0 y ¿qué me queda? IL por R7 será igual a menos HF por IB menos IL por R4 H a la menos 1 entre R4 más H a la menos 1. Y acá ahora, ¿qué hago? Opero y tengo menos HF por IB por R4 H a la menos 1 entre R4 más H a la menos 1 menos IL por R4 H a la menos 1 entre R4 más H a la menos 1. Pero ahora este IL lo paso al otro lado y me queda como más IL por R4 H a la menos 1 entre R4 más H a la menos 1 igual a menos HF por IB por R4 H a la menos 1 entre R4 más H a la menos 1. Ahora de acá factorizo IL. ¿Y qué me queda? R7 más R4 para H a la menos 1 entre R4 más H a la menos 1. Y esto será menos HF por IB, R4 H a la menos 1 entre R4 más H a la menos 1. Correcto. Entonces acá, ¿a qué será igual IL? Entonces todo esto pasa como denominador de acá. Entonces será menos HF por IB, que es esto de acá, por R4 H a la menos 1 entre R4 más... Esto como numerador y como denominador va a ir todo esto. R7 más R4H a la menos 1 entre R4 más H a la menos 1. Entonces esto será igual a menos, en el numerador, ¿qué va a pasar? HF por IB por R4 por H a la menos 1, eso será en el numerador. Y el denominador, que es R4 más H a la menos 1, se va a eliminar con el denominador de aquí, con este R4H a la menos 1. Pero previamente tengo que multiplicar R7 por R4 más H a la menos 1 más R4 por H a la menos 1. O sea, me va a quedar esto de acá. Eso será IL. Entonces observo, IL será de esta manera y de aquí hemos tenido esto de acá y de ahí digo lo siguiente, esto será menos IB por HFE por R4 por H a la menos 1 entre R7 por R4 más H a la menos 1 más R4 por H a la menos 1. Ahora, como R7 y R4 es igual a 4R y HF es igual a 100, reemplazo. Entonces, IL ¿a qué va a ser igual? A R4, que es 4R, por IB, por HF, por H a la menos 1, entre R7, que es 4R, por R4, que es 4R, más H a la menos 1, por R4, que es 4R, H a la menos 1. Entonces, de aquí, ¿qué voy a tener? 4R se elimina con este 4R y con este 4R. ¿Y qué me queda arriba? IB por HFE, por H a la menos 1, entre 4R más H a la menos 1, más H a la menos 1. Correcto. Entonces, de acá observamos, ¿y qué me va a quedar? IL será menos IB, HF vale 100, H a la menos 1, entre, acá voy a tener 4R más H a la menos 1 más H a la menos 1, 2H a la menos 1. Entonces, de acá, simplificando, ¿qué voy a tener? Que IL será IB por 50 H a la menos 1 entre 2R más H a la menos 1. Eso será IL. ¿Se dan cuenta? Eso es IL. Entonces, continúo. Pero del circuito, B sub I, ¿a qué es igual? Observemos del circuito. El circuito está más atrás. Dice, B sub I es I sub I menos I sub B, ¿no? Por RBB. Eso es B sub I. Pero B sub I también es IB por HE más HRE, voltaje colector emisor. Correcto. Entonces, vamos a ver el circuito. Claro, hubiera puesto ahí otro circuito acá. B sub I, ¿a qué es igual? I sub I menos I sub B por RBB. Eso es B sub I. ¿Correcto? I sub I menos I sub B por RBB. ¿Correcto? Eso es B sub I. Pero también B sub I es IB por HIE, ¿no? Más HRE por voltaje colector emisor. Eso también es B sub I. Entonces, ahora, si eso es así, entonces, ¿qué hago? B sub I, ahí está, B sub I también, igualando.
¿qué voy a tener? Que I sub I menos I sub B por RBB será igual a I sub B por HIE más HRE por voltaje colector emisor. Entonces acá, ¿qué voy a tener? I sub I por RBB menos IB por RBB igual a IB por HIE más HRE por B sub 0, porque el voltaje colector emisor es B sub 0. ¿Correcto? Entonces, acá voy a tener I sub I por RBB igual a menos, perdón, este IB lo paso al otro lado, entonces voy a tener IB por HIE más IB por RBB más HRE por B sub 0. Entonces de acá factorizo IB, ¿qué me va a quedar? I sub I por RBB igual a IB por HIE más RBB más HRE por B sub 0. ¿Correcto? Entonces, de acá digo lo siguiente, de acá, ¿qué voy a tener? I sub I será IB por HIE más RBB más HRE por B sub 0 entre RBB. ¿Correcto? Entre RBB. Entonces, pero B sub 0 es igual a IL por R7. ¿No? ¿Y para qué reemplazo esto? Porque lo siguiente, pues, ¿no? Miren, acá. Reemplazando, ¿por qué? Porque HIE, ¿a qué es igual? A 540R, R7 igual a R4 igual a 4R. Entonces, ¿acá qué voy a tener? IB, 0.540R, que es HIE, más RBB, que es R, más HRE, por R7, que es 4R, por IL, entre RBB, que es R. Entonces, de acá elimino R, con este R, con este R y con este R. Entonces, ¿qué me queda acá? IB, 0.540 más 1, más HRE por 4 y L. Entonces, de acá, I sub I será igual a IB por 1.540 más 4HRE por IL. Pero IL ya habíamos calculado atrás, ¿sí? IL habíamos calculado acá atrás. Ahí está, IL es menos IB por 50 HV a la menos 1 entre 2R por HV a la menos 1. Entonces, eso es lo que ahora reemplazamos acá, ¿no? Entonces digo, de aquí, en vez de poner IL, no lo reemplazo IL, sino voy a reemplazar IB. ¿Por qué? Porque a mí me interesa IL, porque la ganancia es IL entre I sub I, no IB. Entonces de acá despejo IB. IB es igual a menos IL por 2R más H a la menos 1 entre 50 H a la menos 1. Eso será IB. Y eso lo reemplazo acá. Entonces tengo I sub I será igual a menos IL por 2R más H a la menos 1 entre 50 H a la menos 1, que será IB por 1.540 más 4HRE por IL. ¿Correcto? Ahí está. Hasta ahí estamos operando. ¿De acuerdo? Entonces, se dan cuenta que quizás hemos hecho alguna redundancia por ahí. Depurándolo se puede eliminar cualquier redundancia. Y seguimos. Entonces, ahora teniendo esto de acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Acá tengo, ¿no? 4HRL por IL, lo pongo adelante, menos IL por 2R más H a la menos 1 entre 50 H a la menos 1 por 1.540. Ahí está. Y ahora de acá factorizo IL e IL. ¿Y qué me queda acá? 4HRE menos 2R más H a la menos 1 entre 50 H a la menos 1 por 1.540. Entonces, ahora digo, I sub I, voy a colocar IL entre I sub I. IL entre I sub I será 50 HO a la menos 1, que está pasando como numerador arriba, y en el denominador que va a ir todo lo que está acá arriba será 4HRE por 50H a la menos 1, ¿no? 4HRE por 50H a la menos 1, menos 2R más H a la menos 1 por 1.540. Esto será IL entre I sub I. ¿Correcto?
Ahora, ¿pero qué cosa es IL entre I sub I? La ganancia corriente, ¿no? Esa es la ganancia corriente. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? A 50H a la menos 1. Acá será 5 por 4, 20, 200 HR por H a la menos 1, menos 2R más H a la menos 1 por 1.540, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué tenemos de acá? Acá opero. Entonces voy a tener 200 HR por H a la menos 1 menos 2R por 1.540, ahí está, y menos 1540 por H a la menos 1, ahí está. Correcto, ahí está. Entonces, de ese valor que tengo acá, voy a factorizar en el denominador H a la menos 1. ¿Y qué me queda acá? 200 HR menos, si de aquí he sacado H a la menos 1 y aquí no hay H a la menos 1, entonces en el denominador me quedará H a la menos 1. Pero ya que en el denominador me queda H a la menos 1, pasará al numerador como HOE. Es más, incluso lo podemos hacer así para que quizás, para que alguien que quizás no lo está captando bien, lo podemos hacer de esta manera, ¿no? Así. Ajá. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Wow. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a esperar un poquito. Pucha, ¿qué pasó acá? Tengo que cerrarlo y abrirlo porque si no ya se va a borrar todo. Bueno. Vale, ¿cómo hacemos? ¿Por qué no aparece esto? Se ha ido más arriba o más abajo. Si digo sí, se va a borrar esto.
Si digo no, no se va a guardar eso, entonces le digo no guardar. Ahora vamos a ver. Ahí me apareció. Y lo que vamos a hacer es esto de acá, ¿sí? Y ya está. Entonces, esto de acá, así. Entonces lo que estoy haciendo es yo esto guardo en memoria, a ver, así. Pero ahí mejor vamos a guardarlo para que no se vaya a borrar. Vamos a guardarlo. Ya, lo guardé en memoria. Entonces ahora lo que voy a hacer es, estando acá, voy a ir acá. No sé, ya, esto es lo que... ¿Ves? Creo que aquí aparece esto. Ahí está, ahora sí. Entonces acá aparece esto. Y ahí aparecerá esto. Ya, acá factorizo HOE. ¿No? Al factorizar acá, estoy multiplicando y dividiendo ahí. ¿Para qué? Para que al factorizar HOE, lo que me va a quedar es esto de acá. A ver, esto. Sí. Al colocar aquí HOL menos 1. Por eso HOL menos 1.
Ya acá caería de esta manera, ¿así, no? Esto, así. Listo. Ahí quedaría h de l menos 1 factorizo y me queda 200 HRE. Y aquí factorizado h me queda 2R por 1.140 entre h de l menos 1 menos 1.540. Entonces desde aquí, este h de l menos 1 sube arriba como HOE, ¿correcto? Entonces me queda 2 por 1.540, entonces me quedaría 3.08 R por HOE, ¿no es cierto? Ahora, este h de la menos 1 con este h de la menos 1 se elimina, ¿correcto? Se elimina. ¿Y qué me va a quedar? Solamente 50 entre 200 HRE menos 3.08 RHE menos 1.540, ¿correcto? Entonces, eso es lo que me caería como la ganancia de corriente, ¿correcto? Como la ganancia de corriente. Entonces, esto será, a ver, vamos a poner un poquito más grande, esto es, listo. Ok, ahí quedaría, ¿no? Ahí está. Entonces, de esa manera encontramos la ganancia de corriente, que es lo que al final queríamos encontrar, ¿no es cierto? Ok. Ya está.
Entonces ahí hemos calculado los valores de la ganancia corriente, ganancia de voltaje, impedancia de salida, impedancia de entrada. Sin, incluso para valores generales de HOE y HRE. Entonces, cualquier valor que pueda dársele ya podía considerarse eso ahí. Ahora aquí vamos a guardarlo porque vamos a considerar así. Ah, ahora vamos a enviarles ese problema. Que hay más alumnos de lo del salón. ¿Alguien ha entrado más? No, no han entrado más. Todos están completos. Ya está bien. No hay problema. Si alguien puede entrar también no hay problema. Ya, ahora vamos a enviarles. A ver cómo los envío. Así, pues, ¿no? Acá.
Y allá les envié. A ver, avísame si ya te llegó, Andrea. Sí, profesor. Ya, entonces ya prácticamente se los he enviado el problema para que ustedes lo tengan ahí. Ojo, por favor, en el examen traten de ser claros y explicar con sus palabras las cosas que tengan que explicar, ¿no? Traten de ser lo más claros posible, ¿no? Entonces, en esa medida, yo le voy a agradecer, ¿no? Para poder entender y entonces, cuando corrija también sé lo que están haciendo, ¿no? Porque si me hacen garabatos de todas las clases y no se entiende, ¿qué puedo hacer? Debo entender, ¿no? Entonces, porque hay algunos, eso les digo porque hay algunos que copian de por aquí, de por acá, hacen toda una mazamorra, pero no sé cuál es su intención, pero no sé, pero ya yo no quiero hacer comentario al respecto, pero resuelvan el problema claro, ¿no? Entonces yo lo voy a considerar de todas maneras en medida que hacen su solución, ¿sí? En medida que ustedes tienen coherencia con su solución, diré, bueno, lo ha tratado de resolver. En el peor de los casos, que no pueda resolver, pero yo estoy viendo que está intentando resolver y está yendo al menos por un camino y sé dónde se puede decir, se está confundiendo, aunque sea que lo haya hecho mal, pero yo ya me doy cuenta cómo ha razonado y dónde está su error. Pero cuando lo hacen una mezcolanza, no se sabe ni por dónde ha ido, ni de dónde viene, ni a dónde va. Entonces, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada, ¿no? Porque por eso, siempre hay que tratar de resolver lo más claro posible en su lógica, ¿no? Como les repito, no importa que te salga mal o no te salga el problema, pero tú estás yendo con tu lógica en la forma de tu razonamiento resolviendo. Yo también lo voy a entender, porque así lo estás haciendo, ¿no? Y si por A o B te has equivocado en algo, también entenderé el error que has tenido. O sea, yo te entiendo, aunque sea tu problema equivocado, pero te esté entendido. En cambio, imagínate cuando es una mazamorra, no sé ni lo que has hecho, pues ni patas arriba, patas de abajo, o no sé ni de dónde vienes, ni a dónde vas. Es como decir que no haces el circuito. Yo no veo ningún circuito en tu problema y sin embargo ahí tienes tus ecuaciones y 1 y 2 y 3 y 1 igual a I2 y por R no sé qué y yo no veo ningún I1 en tu circuito. Entonces, ¿de dónde está agarrando este señor su ecuación? Él dice I1, I2, I3 y no hay ningún I1, no hay ni I2, no hay I3. Entonces, ¿de dónde está sacando este señor eso? ¿No? Es obvio que se está copiando de cualquier parte y bueno, pues no sé qué estar haciendo. Porque yo bien claro, si tengo mi circuito, en mi circuito he puesto I1, I2, I3, I5, todas las I que pueda poner, y de ahí estoy agarrando mis ecuaciones y estoy ahí, de ahí sacando. Pero si yo no sé ni de dónde sacas tus ecuaciones, ¿qué te puedo decir? ¿Ok? Entonces, ahí nos vamos a quedar. Y le deseo bastante suerte el día de mañana. Y por favor, si ustedes consideran o creen o asumen que no les ha ido tan bien, entonces quizás pueden presentar la solución del examen, de la prueba, ¿no? La solución de la prueba. Pero eso sí, yo voy a ser mucho más minucioso en la solución, porque no es que soluciona uno y se copian todos de ahí y todos me envían lo mismo. Tampoco es así, ¿no? Porque con la solución pueden resolverlo juntos, pero en la presentación cada uno explica a su manera, ¿no? Y cuando alguien explica a su manera no son iguales, son diferentes. Es la misma solución, pero dicho de otra manera, ¿no? Cada uno tiene su forma. No va a ser como una fotocopia de todo. ¿Qué es eso? Y encima está mal. ¿Qué hago? ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso, traten de hacerlo lo mejor que puedan. Y expliquen bien en las hojas de lo que yo le envío. Ahí van a mandar su solución. Primerito poner su nombre y ahí empiezan, porque si ustedes de repente viene otro formato, me han hecho en otra hoja y del examen no hay nada. Entonces, este señor, ¿qué cosa ha hecho? ¿De dónde solucionó?
Alguien le ha enviado pues eso y pues lo ha pegado ahí, nada más eso voy a considerar, eso voy a pensar así. Ya les digo cómo voy a pensar. Entonces, si ustedes van a hacer eso, ya yo estoy asumiendo que se ha acoplado. Correcto. Entonces, ya ustedes ya saben cómo piensan. Entonces, ustedes hacen eso, ya. Entonces, por eso, traten de ser lo más coherente posible. Ya. ¿Ya? Y resuelvan el examen en las hojas que yo les estoy dando. Y primerito pongan su nombre. Primerito. Bajo punto al que no tiene nombre. Correcto. Entonces, y es más, el archivo también que envía tiene que mandar con su nombre. No como segunda prueba, prueba no sé qué, algunos ponen examen, el segundo examen, no sé, le ponen cualquier nombre. No, es la segunda prueba y pongan su nombre en el archivo. O sea que así la señorita Andrea también sabe de quién se está mandando su examen y si ya lo mandó dos. Ojo, aquel que me manda 2 veces, algunos hasta sinvergüenzamente, discúlpeme la palabra y discúlpeme la frase, 3 veces, yo no voy a calificar un examen 3 veces sabiendo que es del mismo, pues. Entonces él me está haciendo perder, me está queriendo tomar el pelo o qué, no sé, pero yo lo voy a ver a la mala. Cada uno por eso, consciente de lo que está haciendo, manda su examen, su segunda prueba a la señorita Andrea. ¿A qué hora? Acaba las 7:30 su prueba. 7:30 está acabando su prueba. Por eso, a las 6 en punto, todos deben estar ya con su rostro mostrando, listo todo para dar examen. Aquel que no está mostrando su rostro, ese es el que está demorando para empezar el examen. ¿Correcto? Porque si yo veo que todos ya tienen su rostro, les estoy viendo a las 6 en punto, lo único que me queda es enviarle el examen. O enviarle la segunda prueba, perdón, darle con segundo examen. La segunda prueba para que empiecen lo más antes posible. ¿Ok? Lo único que necesito es ver su rostro. Que estén ahí resolviendo. No sé cómo harán, pero en el sentido de que tienen todas las herramientas para que resuelvan. Lo único que yo les pido es mirar que ustedes lo están resolviendo con sus herramientas, con todas las herramientas que puedan. ¿Ok? Ahí nos quedamos. Suerte. El día de mañana lo estamos viendo. ¿Ya? Sí. Ya, ese es otro tipo de problema que se dan en segundo, en electrónico 2. ¿Ya? Por eso ustedes han visto en el en el problema anterior, no les daba el valor de los condensadores. ¿Correcto? Les daba el valor de los condensadores. Cuando se habla en otra frecuencia, esos condensadores ya funcionan. Y eso ya para el otro circuito, para el electrónico 2. ¿No? Ahí sí se va a considerar los condensadores también ya. Entonces ya es algo más, un poco más ya. ¿Ok? Entonces solamente de lo que hemos hecho le voy a dar, no le voy a pedir otra cosa más cruel, no le voy a mandar electrónicos 2 en esta prueba. ¿Correcto? ¿Ok? Ahí nos quedamos. Cuídense, suerte para todos. Suerte Miguel, José Luis, Kevin, Ana Paula, Juan, Leonardo, Jean-Pierre, Dick Jurber, Jean-Pierre, 2 Jean-Pierre. Bueno, ya no importa, Andrea, Álvaro, Brad, Johnny. Bye, bye. Cuídense, nos estamos viendo. Bye, bye. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor.